Buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta sesión síncrona número 4, referente al módulo de recuperación. Bueno, como pueden observar en pantalla, tenemos el orden del día al que vamos a pegarnos el día de hoy. Como punto número 1 tenemos el objetivo de la sesión síncrona. Enseguida pasaremos a identificar las recomendaciones generales de esta semana, que es la última, la de cierre. Posteriormente pasaremos a identificar las instrucciones que tienen que tomar en cuenta para realizar de manera adecuada su proyecto integrador, que lleva por nombre Mi Prepa en Línea CEP, y además identificaremos las características que tiene el foro de integración, que lleva por nombre Características de un estudiante en línea, y que en esta ocasión sí tiene calificación. Finalmente, tal y como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, al finalizar de explicar cada uno de estos elementos, vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas o de atención a dudas. Entonces, tomando en cuenta el primer punto, que es el objetivo de la sesión síncrona, pues nuevamente es identificar cuáles son las características que deben de contener mis actividades en esta ocasión, que para esta semana en específico es un proyecto integrador, y además es la participación del foro de integración, que poco a poco vamos a ir identificando qué características deben de llevar o cómo deben de participar adecuadamente dentro de él. Ok, entonces enseguida el siguiente punto son las recomendaciones generales para esta semana. Entonces me voy a permitir compartirles en pantalla el documento de las recomendaciones generales que vamos a llevar a cabo para esta semana. Entonces, como podemos observar, bueno, aquí dice: toma en cuenta que antes de realizar tus dos actividades integradoras de la semana 4, es indispensable, como punto número 1, nuevamente revisar detalladamente todos y cada uno de los siguientes recursos, ya sean documentos PDF, videos, infografías, etcétera. Entonces, como esta es una semana de integración, van a encontrar algunos recursos que previamente, o con información que previamente ya habíamos identificado en las semanas previas. Sin embargo, es importante que los lean todos nuevamente, porque dentro de los recursos aparece la información para que ustedes puedan responder de manera clara y argumentada los elementos que me va a solicitar a mí en mi proyecto integrador. Entonces, para esta ocasión en específico, los recursos que tienen que identificar en primera instancia es el de conociendo los espacios de Prepa en Línea CEP, posteriormente qué servicios me ofrece Prepa en Línea CEP, enseguida el de cómo aprenderé. Otro de los recursos es cómo enviar mensajes en la plataforma, además la estructura del mapa curricular, quiénes participamos, cómo nos comunicamos, las normas de comunicación virtual o bien lo que es la netiqueta, ruta para elaborar trabajos académicos originales, preguntas eficaces, cómo entrego mis actividades, estructura del mapa curricular, quién y cómo me calificará, el proceso de trayectoria escolar, estrategias de aprendizaje y finalmente tips para el estudiante. Entonces, estos recursos son los que ustedes nuevamente tienen que verificarlos antes de que ustedes realicen sus actividades integradoras. Yo ahorita ya, bueno, ya identifiqué que ya hay algunos que ya entregaron sus actividades. Espero que pues los hayan revisado los recursos, porque de lo contrario pues van a estar no de todo bien. Entonces acuérdense que es importante, antes de enviar sus tareas, revisar todos los recursos para que en base a los recursos yo pueda contestar. No hay necesidad de hacer nada más, ni de investigar nada en internet, ni de tratar de copiar, alguna actividad. Simple y sencillamente leyendo cada uno de los recursos es más que suficiente para poder yo realizar mis actividades de manera adecuada. Entonces, como punto número 2 me dice: cuando estés desarrollando tu proyecto integrador y realices tus aportaciones en el foro de integración, revisa la ortografía y gramática, ya que es de suma importancia escribir correctamente
Entre paréntesis aparece, utiliza el autocorrector de tu procesador de textos para evitar errores ortográficos. Bueno, nuevamente, a lo largo de estas 4 semanas les he comentado que es de suma importancia, ya que como ustedes han visto, dentro de la rúbrica de evaluación aparece lo que es parte relacionada con los errores ortográficos, entonces, y gramaticales. Entonces, se han dado cuenta que realmente sí califico en base a esa situación. Entonces, lo que les recomiendo yo es que utilicen un autocorrector del procesador de textos, e incluso cuando vayan a hacer sus aportaciones en el foro, que peguen sus aportaciones en Word y identifiquen que no tengan, por ejemplo, ningún error ortográfico y posteriormente ir al foro y redactar o proporcionar sus aportaciones, ya que si lo hacemos directamente dentro del foro, pues podemos tener más errores gramaticales o ortográficos. Entonces, para que tomen en cuenta mucho también esa parte. Como punto número 3, otra de las cosas que les he estado mencionando y que es importante, ya que les dije que tenemos que aprender desde ahora que estamos en módulo propedéutico a realizar trabajos limpios y de manera adecuada, pues les he comentado que para mejor presentación y lectura, siempre si vamos a utilizar títulos, los títulos los vamos a tener que centrar y toda la más información, si vamos a responder algo o si vamos a elaborar una reflexión argumentada en párrafos, hay que justificar esa información. Ese punto se les está olvidando mucho, y entonces les he estado recalcando mucha esta situación en lo que viene siendo la retroalimentación. Ahí entonces dicen que centrar títulos y justificar texto de cada elemento o sección que defina, según sea el caso. Ok, como punto número 4, para una adecuada presentación y lectura, agrega un salto de línea o enter después de cada pregunta y después de cada elemento o sección que definas. De igual manera, si hay un punto donde tenemos 2 preguntas, pues hay que responder a esa primera pregunta, luego dar un salto de línea y responder a esa segunda pregunta para que la información se vea mucho mejor. Ya desde la semana anterior les mostré un ejemplo de la diferencia que existe entre mostrar información con un salto de línea a mostrarla sin ese salto de línea o ese enter. Entonces, es por eso que tenemos que realizar estas situaciones. También como punto número 5, esta parte ya muchos de ustedes ya no la realizan, pero sí es importante nuevamente mencionar que no hay que utilizar letra mayúscula para generar nuestras respuestas completas, ya que se considera falta de ortografía e incluso identificamos que también es como si estuviéramos gritando dentro de la comunicación virtual. Entonces hay que apegarnos a utilizar única y exclusivamente letra mayúscula cuando utilicemos un título al inicio de un párrafo, después de un punto y después de un punto y aparte. Como punto número 6, aparece no dejes para último momento la entrega de tu proyecto integrador, así como la participación del foro de integración, ya que la plataforma se puede saturar. Por lo anterior, toma tus precauciones e integra a la plataforma tus actividades en tiempo y forma. Pues sí, ya les he comentado también en las semanas anteriores que es importante que lo hagan de preferencia antes de sábado y domingo, que son los días que se satura más. Sin embargo, pues no quiere decir que no puedan entregarlos en sábado o domingo, pero otro de los puntos o de las desventajas es que si ustedes integran a plataforma ya su proyecto muy tarde, pues ya a la hora que les toque la calificación de mi parte o la retroalimentación, pues tal vez ya sea muy tarde para que ustedes puedan hacer un segundo envío. Entonces la calificación que hayan obtenido generalmente ya se la quedan. Esas son las desventajas de hacerlo ya muy tarde, a diferencia de las personas que entregan sus tareas un poco más pronto, pues yo la califico, la retroalimento y en base a esa retroalimentación ustedes pueden de manera hacer una segunda entrega de acuerdo a esas recomendaciones que les estoy haciendo y modificar o en este caso subir de calificación. Entonces, esa es la importancia pues de este punto número 6. Como punto número 7 me dice guarda y envía de manera correcta la actividad de autoevaluación. También hay una actividad que no sé si ya lo identificaron, que es la autoevaluación.
ahí tienen que identificar que le den en enviar para que realmente se haya mandado. De lo contrario, si no, no les va a tomar ese porcentaje de la autoevaluación. Y ya que no hay posibilidad de modificarla posteriormente, es decir, si no la mandamos correctamente, ya no va a haber oportunidad de, por ejemplo, el lunes, hacerla nuevamente. Entonces, para que también tengan en cuenta este punto de la autoevaluación. Y como punto número 8, consulta tu resultado final en el portafolio de evidencias, ya que estamos en la última semana, el día miércoles 17 de marzo, antes de las 2 de la tarde. Entonces, nosotros, bueno, cerramos lo que viene siendo el domingo, pero sin embargo tenemos todavía cierto tiempo para retroalimentar aquellas actividades que entregaron, por ejemplo, el día domingo en el transcurso, o el sábado, que todavía como facilitadores o asesores no hemos revisado. Entonces, ustedes tienen que revisar el miércoles, a más tardar el 17 de marzo, antes de las 2 de la tarde, qué calificación obtuvieron dentro de su portafolio de evidencias. Entonces, es importante que identifiquen, también este punto. Entonces, esto es en relación a las recomendaciones. Hay otro punto que también se me está pasando mencionarles en referente cuando vayan a integrar su proyecto integrador, asegúrense que cuando estén cargando su documento a plataforma, asegúrense de que ese documento es el adecuado. O, por ejemplo, si yo ya les retroalimenté, hicieron una primera entrega y ya les retroalimenté y vuelven a entregar, asegúrense de que entreguen el documento adecuado, porque he identificado que algunos de ustedes en la primera entrega mandan el documento adecuado, pero en la segunda entrega mandan la actividad que es incorrecta. Por ejemplo, mandan la actividad 5 en la actividad 6 o viceversa. Entonces, para que tengan en cuenta esas situaciones y que carguen de manera correcta sus actividades, ya que yo debo calificar en base a lo que ustedes suben a plataforma. Incluso cuando, por ejemplo, si en una primera entrega tenían un 8 y luego entregan algo que es totalmente distinto, pues tengo que ponerles no evaluable. Entonces, para que ustedes consideren esas situaciones, pongan atención y carguen de manera adecuada el documento que realmente deben de cargar. Entonces, eso es en relación a lo que viene siendo las recomendaciones generales para esta semana. Ahora vamos a pasar a lo que son las instrucciones del proyecto integrador y posteriormente a lo que es el foro de integración. Entonces, para esto les voy a compartir en pantalla una presentación PowerPoint que vamos a utilizar para poder verificar esta situación de manera adecuada. Entonces, nada más déjenme compartírselas en pantalla para identificarlo. Ok, aquí tenemos ya la presentación que lleva por nombre Mi Prepa en Línea CEP y equivale al proyecto integrador de esta semana. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta actividad o de este proyecto integrador? El propósito es identificar diferentes elementos que conforman la comunidad de aprendizaje Prepa en Línea CEP a través de un análisis reflexivo que te permitirá transitar por el bachillerato en línea y reconocer tu entorno personal de aprendizaje. Entonces, ustedes ya hasta este momento pues ya conocen varios elementos que conforman lo que viene siendo la comunidad de aprendizaje de Prepa en Línea CEP. Ya ustedes conocen a los agentes educativos, entre otras cosas. Entonces, tomando en cuenta esto, todo lo que ustedes han visto a lo largo de las 3 semanas anteriores, en esta semana, tomando en cuenta esta situación, la idea es hacer un análisis de manera reflexiva para poder contestar ciertas situaciones que nos están solicitando. Entonces, continuando, ¿cuáles son los requisitos que tenemos que tomar en cuenta? Pues en primera instancia, usar el procesador de texto, que bueno, ya lo sabemos utilizar desde la primera semana. Enseguida, usar las normas de comunicación virtual o netiqueta, pues también ustedes ya han identificado que tenemos que llevar ciertas reglas en cuanto a la comunicación virtual,
tal como saludarnos primero, despedirnos, agregar ciertos datos de identificación, etcétera. Enseguida, utilizar las reglas de ortografía y redacción, que es algo muy importante, que ya también se los recalqué desde las recomendaciones. Enseguida, utilizar los medios de comunicación de la plataforma. En cuanto a medios, hace referencia a los mensajes o la manera de comunicación que existe con los agentes educativos. Como siguiente punto, identificar los apartados que integran la plataforma de Prepa en Línea CEP. También ustedes, bueno, pues ya a lo largo de estas semanas han identificado qué apartados componen en sí la plataforma de Prepa en Línea CEP. El siguiente punto es reconocer la función de las figuras de apoyo de Prepa en Línea CEP. Ustedes también ya saben que tienen un SAME, que tienen un asesor virtual, que existe lo que es un tutor, que existe un asesor tecnológico, etcétera. Entonces, a esas situaciones hace referencia a este punto. Enseguida, identificar la forma de evaluación de Prepa en Línea CEP. También hasta este momento ustedes ya identifican ciertas situaciones referentes a lo que es la forma de evaluación de este modelo educativo de Prepa en Línea CEP. Okay. También es reconocer la estructura curricular de Prepa en Línea CEP. En este caso, la estructura curricular hace referencia a los módulos, qué cantidad de módulos tienen que cursar, la duración, etcétera. Entonces, que esta parte también dentro de los recursos lo podemos encontrar. Y identificar lo que viene siendo la forma de estudio en Prepa en Línea CEP. Porque la forma de estudio hace referencia a ustedes ya como estudiantes, de qué manera pues están estudiando bajo este modelo educativo. Entonces, esos serían los requisitos. Ahora, ¿qué es lo que van a entregar? Van a entregar un documento elaborado en procesador de texto, dando respuestas a preguntas sobre uso de la plataforma, agentes de comunicación de Prepa en Línea CEP y formas de evaluación. Es decir, va a haber ciertos cuestionamientos o ciertas situaciones referente a lo que es uso de plataforma, a los agentes de comunicación o agentes educativos que componen Prepa en Línea CEP y además a las formas de evaluación. Tomando en cuenta esta situación, ahora sí vamos a identificar la estructura que compone en esta ocasión el proyecto integrador. Primeramente hay que identificar que el documento está conformado por las siguientes secciones. Como punto número 1 aparece lo relacionado con el uso de plataforma y ahí nos van a hacer o consta de 2 puntos o preguntas. Ahí en cada uno de los puntos nos va a mencionar algunos planteamientos y en base a esos planteamientos nosotros vamos a responder de manera clara y argumentada. También ya hemos identificado que responder de manera argumentada significa explicar de manera breve, pero en un párrafo de 3 a 4 renglones, lo que yo estoy tratando de exponer. Entonces, como punto número 2, aparece en la sección de comunicación con los agentes educativos y para este punto en específico consta de 3 puntos o preguntas. Enseguida se compone por las reglas de comunicación virtual. En este punto en específico consta nada más de un punto o bien de una pregunta. Y como punto número 4 aparece lo que viene siendo la evaluación. Para este punto en particular consta de 3 puntos o preguntas. Y finalmente aparece un punto número 5 que es relacionado con la reflexión y consta de 2 puntos o preguntas. Entonces, esta es la estructura que tiene de manera total, como quien dice, nuestro documento. Ahora vamos a identificar, bueno, la siguiente información. Me dice, a continuación se te presentan algunas dudas frecuentes de compañeros de Prepa en Línea CEP. Con todo lo que has aprendido en estas 4 semanas, elabora una respuesta en la que los orientes y aclares las inquietudes que tienen sobre distintos temas. Recuerda que puedes consultar los recursos del módulo. Bueno, acuérdense que básicamente todos los recursos que están para esta semana tienen que ver con la tarea, por lo tanto les solicito que identifiquen y lean todos, porque viene todas las preguntas
pues se van a contestar en base a los recursos. No hay necesidad de hacer una investigación ni de buscar en otros lados, ni en páginas de internet. Simple y sencillamente todo está dentro de los recursos. Nada más hay que leerlos, analizarlos y poder responder de manera adecuada. Entonces, el documento me va a presentar a mí algunas dudas frecuentes o algunos planteamientos sobre algunos compañeros o algunas situaciones en específico. Entonces, su tarea va a ser que ustedes elaboren una respuesta para orientar o bien aclarar esas inquietudes de los compañeros sobre esos distintos temas que se van a abordar. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ok, continuando, ahora sí vamos a identificar lo que es el desarrollo de la actividad como tal. Entonces, para esto, bueno, una vez que revises los recursos relacionados con la semana de integración, responde lo siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar todos los recursos que en esta ocasión hacen referencia a la semana de integración, que viene siendo la semana número 4. Ok, continuando, ahora sí, tenemos la estructura y como punto número 1 vimos que venía por secciones o lo agregué como por secciones para que lo identifiquemos de manera más clara. Referente al uso de plataforma, tenemos que realizar una respuesta de manera argumentada tomando en cuenta la siguiente situación que se plantea aquí. Esta es una captura de pantalla de lo que viene siendo el documento. Me dice, Alberto está por cursar el módulo propedéutico, pero no sabe cómo ingresar a mi aula. Entonces, en base a esa situación, ustedes van a responder dos preguntas. ¿Cómo le ayudarías y qué sugerencias le podrías dar? Ojo, son dos preguntas en un mismo punto. Entonces, abajo tenemos un recuadro donde ustedes van a responder de manera individual cada una de esas preguntas. Aquí era donde yo les comento que respondan la primera y posteriormente den un salto de línea enter y respondan la segunda. O si lo quieren hacer en un solo mismo párrafo, pues se puede hacer en ese mismo párrafo, pero ponen punto y seguido y luego ya dan respuesta a la siguiente pregunta y además no se les olvide justificar el texto, que es algo que se les está olvidando y además, bueno, también revisar los errores ortográficos. Entonces, esto sería el punto número 1 referente a esta primer sección de uso de plataforma. Enseguida, dentro del mismo uso de plataforma, aparece el punto número 2 y también vamos a realizar una respuesta argumentada. Pero ahora viene otra situación. Me dice Sandra, está explorando mi comunidad. Ojo, ahí les está diciendo que es lo que está explorando Sandra. Entonces, tomando en cuenta esto, aparece una sola pregunta, en esta ocasión sí es una sola, que me dice, ¿qué información le podrías aconsejar consultar en esta área? Ojo, hay que revisar o tomar en cuenta los recursos para poder responder de manera adecuada a esta pregunta, porque, bueno, ya identifiqué en algunas tareas que lo responden así de manera ambigua, muy breve, así como nada más con su propia información o de lo que ustedes creen. Y no, hay que tomar en cuenta la información que aparece ahí, porque hay varias información que ustedes pueden aconsejar consultar en esta área. Entonces, ustedes me tienen que describir en este recuadro que aparece aquí, ustedes van a describir de manera argumentada qué información tú le puedes aconsejar que consulte, pero de acuerdo a la información que puede encontrar en lo que viene siendo mi comunidad. Entonces, aquí nuevamente solicitarles que el párrafo lo justifiquen y que revisen que no tengan errores ortográficos o gramaticales. Ok, continuando, tenemos ahora con la siguiente, vamos a avanzar a la siguiente sección, donde habla lo referente o son situaciones referentes a la comunicación con los agentes educativos. Entonces, para este primer punto, vamos a responder también de manera argumentada, tomando en cuenta la siguiente situación. Me dice como punto número 1, Marcela ya empezó el módulo propedéutico y ha revisado algunas actividades, pero no sabe cómo contactar a su asesor virtual. ¿Cómo le puede hacer para comunicarse? Entonces, ustedes me tienen que describir en este recuadro el proceso completo que tiene que hacer Marcela para poder comunicarse conmigo.
No nada más, por ejemplo, decirme, no, pues que se comunique o que le mande un mensaje. No, ¿cómo? Ella se supone que no sabe, entonces tú me tienes que decir, no, pues necesita ingresar a tal lado, dentro de tal lado, dar clic en tal sección, en esa sección va a encontrar lo siguiente, etcétera. Entonces, aquí es necesario que ustedes escriban el proceso completo de cómo puede hacerle ella para comunicarse con su asesor virtual. Ok, entonces, para el siguiente punto, que es lo relacionado también con la comunicación con los agentes educativos, vamos a también realizar una respuesta de manera argumentada, pues, pero tomando en cuenta ahora la siguiente situación o el siguiente planteamiento que me dice, Mauricio tiene dudas sobre las funciones del tutor y del asesor virtual. Redacta una breve explicación que señale las funciones que tiene cada figura. Entonces, aquí necesitan explicarme ustedes de manera argumentada. Vuelvo a repetir que argumentar significa explicar en un párrafo de 2 a 3 o 4 renglones lo que están mencionando. Entonces, tienen que describir qué funciones tiene el tutor y qué funciones tiene el asesor virtual. Ahí en los recursos de esta semana nuevamente aparece un recurso relacionado con los agentes educativos. Entonces, si no tienen la información así tal cual, fresca, pues necesitan revisarla, ese recurso para, a ver, permítanme un momento, para poder contestar pues de manera adecuada. Entonces, esto es en relación al punto 2 de lo que viene siendo la comunicación con los agentes educativos. Ok, continuando con este mismo sección que es la comunicación de los agentes educativos, ahora hacemos referencia al punto 3. De igual manera vamos a responder de manera argumentada el siguiente planteamiento. Me dice, como punto número 3, Adriana ha escuchado hablar que tienes asignado un supervisor para el acompañamiento y la mejora educativa, que básicamente es el SAME, pero no sabe quién es el suyo y desconoce su función. Entonces aquí viene una pregunta donde es una sola pregunta, pero nos está solicitando dos cosas. ¿Cómo lo puede contactar? Es una sola cosa. ¿Y para qué asuntos podría ponerse en comunicación con él? Entonces, para la primera parte es indispensable que también me mencionen el procedimiento que tiene que utilizar Adriana para poder contactar a sus AME, es decir, dónde tiene qué parte tiene que ir, a qué sección y en qué parte lo puede encontrar y para qué asuntos podría ponerse en comunicación con él. En este tipo de preguntas, lo que generalmente pasa es que nada más dan respuesta a la primera parte, es decir, mencionan cómo lo puede contactar, pero se olvidan mencionar para qué asuntos podría ponerse en comunicación con él o viceversa. Entonces, es importante que respondan ambas cosas, cómo lo puede contactar y para qué asuntos podría ponerse en comunicación con él. Entonces, si no aparece una parte de la pregunta, pues obviamente su calificación va a tener menos porcentaje de acuerdo a la rúbrica. Entonces, eso sería el punto número 3 en cuanto a la sección de comunicación con los agentes educativos. Ahora, vamos a la siguiente sección, que es las reglas de comunicación virtual. Para este punto también hay que realizar una respuesta de manera argumentada y tomando en cuenta ahora el siguiente planteamiento que me dice lo siguiente. De acuerdo con las normas de Netiqueta, escribe un mensaje que compartirías en el foro Aprendiendo preguntando sobre cómo puedes saber el grupo al cual perteneces. Entonces, aquí lo que tienen que hacer en el siguiente recuadro es simple y sencillamente escribir un mensaje como tal cual, como si lo fueran a escribir en el foro Aprendiendo y dentro del mismo, bueno, redactar de manera adecuada tomando en cuenta las normas de etiqueta o de comunicación virtual. Ustedes ya saben o ya deben identificar que tenemos que agregar un saludo, posteriormente agregar, bueno, hay un recurso que me dice cómo hacer preguntas bien hechas o adecuadas, que también ahí viene la información. En cuanto ya una vez que hayan redactado esa parte, pues también saben que hay que agregar una despedida y también saben que hay que agregar ciertos datos personales para poder identificar
a la persona que está enviando el mensaje. Así como ustedes se han dado cuenta que yo cuando me comunico con ustedes, pues el mensaje lleva una estructura como tal. Entonces, para que tomen en cuenta esto y lo redacten de acuerdo a las normas de comunicación virtual. Ok, como siguiente punto, ahora es la siguiente sección, que es lo referente a la evaluación. De igual manera hay que responder de manera argumentada lo que nos solicita en el siguiente planteamiento. Me dice, Miguel ha revisado los recursos de la semana 1 del módulo propedéutico y empezará a realizar su primera actividad integradora, pero no sabe cómo subir su tarea. Redacta un breve mensaje con las indicaciones sobre cómo hacerlo. Bueno, de igual manera, en este recuadro ustedes van a redactar de manera argumentada el mensaje con las indicaciones o el procedimiento completo que tiene que hacer Miguel para poder subir o cargar su tarea a plataforma. Ustedes ya han subido o cargado las tareas desde la semana 1, entonces pues ya es fácil que ustedes identifiquen, pero tienen que paso a paso irme mencionando. Primero tiene que hacer esto, posteriormente tiene que hacer esto, para que al final termine haciendo esto. Obviamente no les voy a decir ahorita qué, porque pues se trata de que ustedes reflexionen y lo hagan ustedes solos. Entonces, pero sí es importante pues que lo hagamos de esta manera, donde me indiquen el procedimiento completo que se utiliza para poder subir o cargar la tarea. Incluso hay un recurso que me dice o me explica cómo subir o cargar mi tarea a plataforma. Ok, para el punto número 2 de esta sección, que es la evaluación, también hay que responder de manera argumentada, pero ahora en relación a esta situación que se me está presentando. Me dice lo siguiente: Susana está muy entusiasmada de estar en el módulo propedéutico y de comenzar su bachillerato en línea, pero no sabe cuánto tiempo le llevará a acabar. Ayúdala proporcionándole informes de cuántos módulos son en total, la duración de cada módulo y el tiempo estimado de egreso. Para este punto en particular, también hay que responder estos tres elementos que me solicita. ¿Cuántos módulos? Pues me van a decir, está conformado por tantos módulos. La duración de cada módulo, el módulo dura tanto tiempo. Y el tiempo estimado de egreso. El tiempo estimado de egreso es de, quiero que me respondan las tres situaciones. Aquí, como les comento, en este tipo de preguntas, a veces se olvidan de responder una de las situaciones que me solicita. Por ejemplo, nada más ponen los módulos o únicamente la duración o únicamente el tiempo estimado, pero hay que agregar las tres cosas que me está solicitando dentro de este mismo planteamiento. Entonces, de igual manera, en este recuadro hay que agregarlo y hay que recordar que pues hay que justificar el texto y revisar que no tengamos errores ni ortográficos ni gramaticales. Ok, para el punto 3 de esta sección, que viene siendo la evaluación, existe también otra respuesta argumentada, pero ahora tomando en cuenta esta parte, que es el punto 3, que me dice: Juan se atrasó en sus actividades del módulo 1 y no sabe si hay forma de aprobar el módulo. Explícale sobre los periodos de recuperación y cómo funcionan. Ojo, aquí se están confundiendo con lo que viene siendo, por ejemplo, una extensión de una actividad que me la puedan solicitar a mí por cierta situación, de que si alguien se haya enfermado o alguna situación. No. Aquí lo que me está solicitando es explícale sobre los periodos de recuperación y cómo funcionan. Por lo tanto, yo quiero que en este recuadro aparezca la explicación, una breve explicación de qué es un periodo de recuperación y cómo funcionan estos periodos de recuperación. Dentro de los recursos de plataforma, ahí hay un recurso donde viene la información referente a los periodos de recuperación y cómo funcionan los periodos de recuperación. Entonces, para que tengan en cuenta esta parte y no se confundan con lo que viene siendo una extensión de una tarea de una semana, por ejemplo, que alguien no haya entregado la tarea de la actividad integradora 6 y que se enfermó y que me la solicite a mí porque se enfermó, entregarla el miércoles, lunes, martes o miércoles de la semana, de esta semana. Entonces, no, eso es distinto. Lo que yo quiero que me expliquen es sobre los periodos
de recuperación y cómo funcionan. También de igual manera, tiene que aparecer en el recuadro ambas cosas. Primeramente, qué es un periodo de recuperación y en segundo, cómo funcionan. Entonces, para que tomen en cuenta esta parte. Ok, continuando, aparece un último punto donde ustedes tienen que reflexionar de acuerdo a los planteamientos y a las situaciones que se hicieron de las 3 secciones anteriores, que fue la evaluación, que fueron los agentes educativos y el uso de plataforma. Van a reflexionar y obviamente también de acuerdo pues a la experiencia que ha tenido de manera individual cada uno de ustedes a lo largo de estas 4 semanas, bueno, van 3 completas y lo que va de esta semana 4, pues van a responder de manera argumentada. Nuevamente les recuerdo que argumentar significa responder en un párrafo de 3 a 4 renglones lo que están mencionando. Como punto número 1, hay 2 preguntas. ¿Ha sido fácil y qué te fue complicado? Que de acuerdo a lo que ustedes de manera individual hayan pues vivido en estas 3 semanas y en lo que va de esta, pues van a responder si ha sido fácil, lo que viene siendo el modelo educativo de prepa en línea CEP, y además van a responder qué te fue complicado, es decir, si se les ha complicado algo en específico a lo largo de alguna semana o a lo largo de las 3 semanas, pues que lo mencionen aquí en este recuadro. Esto sería el punto número 1 referente a la reflexión. Y finalmente tenemos un punto número 2 de esta sección, que es la reflexión, y también es una respuesta argumentada. Entonces, pero la pregunta me dice, ¿qué acciones puedes emprender para mejorar? Bueno, tomando en cuenta lo anterior, si yo sé que, por ejemplo, bueno, el punto anterior dice que te fue complicado, pues si se me complicó alguna situación en específico, en base a esa situación que se me complicó, ¿qué acción yo puedo emprender o qué yo puedo hacer para mejorar esas situaciones? Tal vez, bueno, yo no leí los recursos y por eso puedo decir, no, pues no le di el tiempo adecuado de lectura, entonces puedo decir, pues leer cada uno de los recursos o leerlos 2 veces o no sé, cada quien tiene pues de acuerdo a su forma y de acuerdo a lo que está viviendo en pues en esta nueva experiencia de aprendizaje, pues qué acciones pueden emprender para mejorar. Y para mejorar hace referencia en lo general, es decir, para aprender más, para poder entregar sus actividades de mejor manera, sin errores ortográficos, etcétera. Entonces, a este punto hace referencia. Y con esto básicamente se termina lo que es la estructura de lo que viene siendo la actividad integradora denominada Mi Prepa en Línea CEP. Entonces, esto sería en relación a lo que es la actividad que tienen que subir y cargar a plataforma. Ok, entonces ahora vamos a pasar a lo que viene siendo el foro de integración. Para esto les voy a compartir en pantalla otra presentación PowerPoint donde les voy a mencionar o les voy a mostrar qué es lo que tenemos que hacer específicamente en esto. Ok. Bueno, aquí ya pueden observar en pantalla la presentación denominada Foro de Integración, que lleva por nombre Características de un estudiante en línea. Ok. Vamos a identificar en primera instancia cuál es el propósito de este foro. Entonces, el propósito es reflexionar sobre los retos a los que te enfrentaste como estudiante de educación en línea a través del siguiente planteamiento. Hasta el momento, pues todos ustedes venían de una educación presencial, obviamente lo que fue primaria y secundaria fue de manera presencial, la preparatoria pues ya fue a través de este nuevo modelo educativo y pues de manera general creo que todos se enfrentaron de manera individual ya a un reto al ingresar a este nuevo modelo educativo. Entonces, tomando en cuenta eso, van a reflexionar en base a la siguiente pregunta o planteamiento que aparece aquí. ¿Qué se necesita para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea? Entonces, ustedes ya saben, ya tienen 3 semanas y lo que va de esta trabajando, ya han obtenido ciertas calificaciones en sus actividades y pues ustedes ya deben de tener una idea
de qué es lo que se requiere para que un estudiante sea exitoso bajo esta modalidad de estudio. Entonces, esa es la pregunta detonadora en la que ustedes van a tener que reflexionar y van a tener que realizar ciertas aportaciones también de manera argumentada. Entonces, continuando. ¿Cuáles son las características de este foro? Ok, este foro es evaluable y cuenta con una rúbrica que especifica la forma de participación. 5 aportaciones en diferentes días de la semana. Si bien es cierto, ya hemos participado en los foros aprendiendo, pero este foro es distinto a lo que viene siendo el foro aprendiendo, porque este foro, a diferencia del anterior, o que es el aprendiendo, este foro sí es evaluable, es decir, sí tiene una calificación. Entonces, y esa calificación obviamente es en base a una rúbrica y la rúbrica está realizada en base a 5 aportaciones como mínimo que tienen que realizar ustedes en diferentes días de la semana, ojo, en diferentes días de la semana, porque muchos de ustedes, bueno, a veces comen ansias y en un mismo día ingresan al foro y en ese día se avientan las 5 participaciones. Y no se trata de eso, se trata de que también dejen que a sus compañeros ingresen, hagan sus aportaciones y en base a eso ustedes puedan a realizarlas. ¿Por qué? Bueno, vamos a continuar para que ustedes puedan entender. Dice, dentro del mismo, tu asesor virtual se encargará de lo siguiente. Yo soy su asesor virtual. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer en este foro? Dar una bienvenida, moderar, bueno, primero, dar una bienvenida hace referencia pues a invitarlos a ustedes a que realicen sus 5 aportaciones de manera adecuada dentro de lo que viene siendo el foro. La moderación es de acuerdo a las aportaciones que están haciendo, pues yo les voy a decir o les voy a retroalimentar esas aportaciones que vayan haciendo ustedes. Entonces, a eso hace referencia la moderación. O yo también les voy a decir, no, pues aquí no estás respondiendo de manera adecuada a lo que, o de acuerdo a lo que se está solicitando, vuelve a realizar una nueva aportación, etcétera. Realizar una conclusión final. También yo tengo que agregar al final de todas sus aportaciones, voy a agregar una conclusión final sobre lo que viene siendo este foro. Y finalmente evaluar, o sea, evaluar sus aportaciones. Yo hasta el momento todavía no ingreso a lo que es el foro porque primero quería explicarles la forma de este foro para posterior a ello ustedes ya identifiquen de manera clara qué es lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, continuando con las características, me dice, este foro se comienza a evaluar a partir del lunes de la semana 5, ya que es indispensable contar con las 5 participaciones de cada estudiante antes de ser evaluado. Ojo, para que aquí no se empiecen a desesperar y no, si alguien ya participó y ha visto que todavía no tiene calificación, pues no esperen calificación hasta el final. ¿Por qué? Porque la calificación se realiza en base a sus 5 participaciones. Es decir, yo, una vez que haya terminado el foro, que viene siendo el domingo a las 11:55, yo a partir del lunes voy a empezar a evaluar esas aportaciones de cada uno de ustedes, pero ¿cómo tengo que evaluar esas 5 aportaciones con la misma calificación? Por decir así, yo voy a verificar si sus 5 aportaciones o cumplen con lo que se está solicitando. Pues si cumplen esas 5 aportaciones, pues a esas 5 aportaciones a todas les tengo que poner 100 de calificación o 10, que viene siendo un 10. Y, por ejemplo, si algunos de ustedes nada más hicieron 2 o 3 participaciones, pues a todas sus participaciones los tengo que calificar con menos, con 60, 50, 40, dependiendo de lo que ustedes vayan mencionando. Entonces, sí es indispensable que se apeguen a lo que les está solicitando el foro y que lo hagan de manera adecuada y que no esperen su calificación hasta el lunes de la próxima semana. Solamente yo podría calificar antes del lunes a aquellos que, por ejemplo, ya tengan sus 5 participaciones, por decir así, el sábado. Pero si no están sus 5 participaciones de manera individual, no van a recibir calificación. O sea, por lo tanto, tengo que esperar a ver si
hasta las 11:55 p.m. del domingo, a ver si realizaron esas 5 aportaciones, y en base a la calidad que tenga cada una de sus aportaciones, pues se va a calificar ese rubro. Es decir, y les vuelvo a repetir, se engloban las 5 aportaciones para dar una calificación final. Si yo considero que las 5 aportaciones están bien, pues van a tener 100 en las 5 aportaciones. Si yo considero que pues hay más o menos, es un 80, etcétera. Entonces, a eso hace referencia este punto en específico. Ok, bueno, ahora vamos a las indicaciones para participar de manera adecuada, que esto es lo que donde muchos de ustedes se confunden y, como les digo, quieren acabar mucho antes de lo que tienen que. Ok, bueno, me dice en primera instancia, con la finalidad de interactuar y promover la socialización del conocimiento, realiza por lo menos 5 participaciones en diferentes días de la semana. Entonces, ustedes tienen que, en base a la pregunta detonadora, que ya vimos cuál es, van a crear por lo menos 5 participaciones distintas, y deben de ser de preferencia en diferentes días de la semana. Es decir, si el lunes ingresaste, por ejemplo, el martes puedes volver a ingresar, o el miércoles, jueves, viernes, sábado, pero no hacer todas, por ejemplo, ahorita acabando la sesión, que ingresen y que ya tengan una misma persona 4 aportaciones, a menos de que sí hayan realizado sus aportaciones de manera adecuada. Ahorita vamos a identificar ese punto. Ok, continuando. Hay que seguir esta secuencia como tal. En tu primera aportación, responde al planteamiento del foro, es decir, su primer respuesta o su primer participación que van a tener en el foro es una respuesta argumentada de la pregunta detonadora, que es la que vimos, que qué es lo que se requiere para que ser un estudiante exitoso en prepa en línea C. Ok, bueno, suponiendo que ya diste tu primera aportación, ahora sí, lee los comentarios de tus compañeros y comparte tu opinión, por lo menos con 3 de ellos. Entonces, tú ya hiciste tu primera aportación, pues tus demás compañeros también ya debieron de haber hecho su primera aportación. Por lo tanto, ya debe de haber varios comentarios dentro del foro. Entonces, tomando en cuenta esto, vas a compartir tu opinión con al menos 3 estudiantes distintos. ¿Y qué es lo que vas a poder compartir, o qué es lo que vas a poder escribir o participar dentro de esas, cada una de ellas? Pues puedes hacerles preguntas, darles consejos, hacer sugerencias o dar tu opinión a favor o en contra. Por decir así, si alguien menciona, no, pues yo considero que para ser un estudiante exitoso hay que leer los recursos, posteriormente verificar qué elementos me solicita mi actividad, y así ya de acuerdo a lo que vayan mencionando. Por ejemplo, tú puedes decir, estoy de acuerdo con tu participación, ya que debido a esto, esto y esto. Nuevamente hay que argumentar por qué están de acuerdo o por qué están en desacuerdo. Acuérdense que pues no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todos, pero acuérdense que hay reglas de comunicación virtual, o lo que es la netiqueta, donde podemos nosotros estar en desacuerdo con alguien, pero de manera respetuosa. También nosotros podemos hacer una pregunta, por ejemplo, ¿por qué consideras tú que eso es adecuado? Que tal vez si a ti no se te hizo adecuado, puedes preguntarle a él o dar un consejo. Tal vez alguien está diciendo, no, pues yo he identificado que para ser un buen estudiante en línea, pues hay que leer los recursos, pero pues no tengo tanto tiempo, por ejemplo. Y alguien le puede dar un consejo, no, yo te sugiero que para que no te tardes tanto tiempo, hagas esto, o cualquier otra cosa. Hacer consejos o sugerencias. O bien hacer una pregunta o una opinión a favor o en cuenta. Entonces ya identificamos a qué hace referencia. Entonces, si se fijan, ya hicimos una primera aportación y además tienen que tener 3 diferentes aportaciones con sus demás compañeros, por lo tanto ya deben de tener 4, si ya hicieron esa parte. Continuando entonces, me dice también, en caso de que alguien comente tu participación, reflexiona y responde de forma respetuosa. Bueno, ya les dije que pues acuérdense que existen las reglas de etiqueta. Entonces, bueno, si alguien comenta y quieren responder a eso que alguien les comentó, pues acuérdense que hay que responder, pero también de manera argumentada,
lo que nos está solicitando. No nada más, por ejemplo, decir sí o no, o gracias. Por ejemplo, muchos de ustedes hacen sus aportaciones. Si alguien les puso, no, pues estoy de acuerdo contigo debido a esto o a esto, pues ya les dijo ahí de manera argumentada por qué. Y ustedes nada más responden, gracias compañero. Y eso no es una respuesta o no se considera como una aportación como tal, porque simplemente nada más están dando las gracias. Sí, obviamente hay que dar las gracias porque estamos hablando o estamos en una comunicación virtual, pero pues hay que también dar respuesta o responder lo que en base a lo que nos están comentando a nosotros. Entonces eso sí quiero que quede claro, porque de lo contrario van a tener calificaciones pues bajas dentro de este foro. Continuando, me dice, entonces si se fijaron, ya teníamos una primera aportación donde contestamos de manera directa y argumentada a la pregunta. Tenemos 3 participaciones más donde ya sea que respondí a algún comentario que me hicieron, o yo hice una pregunta a alguien, o bien una recomendación o alguna situación similar. Entonces ya debemos de tener 4, y por eso me dice aquí, en tu última participación, que es la quinta, la mínima que se requiere para poder evaluar de manera adecuada, elabora una conclusión en la que integres las aportaciones relevantes de tus compañeros en relación con el planteamiento y explica por qué consideras que esas ideas son relevantes. Bueno, pues hay que leer, hay que entrar al foro, hay que leer las aportaciones de nuestros compañeros, y ahora sí, no les digo que pues somos muchos, somos 100, obviamente no les digo que lean los 100, pero por ejemplo sí que ingresen y lean de 3 a 4 o 5 comentarios de cada uno de ellos, los que ustedes consideren que sean relevantes en base a lo que ellos están aportando, pues pueden hacer sus propias anotaciones ya en una libreta o en la computadora, en el celular, para posteriormente, en base a todas esas aportaciones que creyeron ustedes de manera individual que son relevantes, pues puedan generar una conclusión tomando en cuenta todas esas ideas o todas esas aportaciones que hicieron sus compañeros. Entonces, esto es básicamente en relación a la última aportación. Entonces, esto sería lo relacionado con lo que es el foro o la forma de trabajar en el foro. Entonces, aquí nada más sí les comento. Hay que argumentar, ya sabemos qué es argumentar. Argumentar significa, acuérdense, explicar en un párrafo de 3 a 4 renglones por qué estoy mencionando esto. Entonces, tratar de evitar las respuestas cortas como sí, no, gracias compañero, o hola, que estés bien, cosas que generalmente ponen que no se considera como una aportación. Entonces, las aportaciones tienen que ver en base a lo que viene siendo el planteamiento del foro, que en este caso es la pregunta: ¿qué se necesita para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea? Entonces, eso sería lo relacionado con lo que viene siendo la actividad integradora, bueno, más bien el foro de integración, que en este caso no es una actividad como tal que se tiene que subir a plataforma, sino que se tienen que hacer 5 aportaciones de manera clara y argumentada. Entonces, bueno, esto sería lo relacionado con las instrucciones de ambas, del proyecto integrador y del foro. Algo que se me pasó nada más mencionarles es en relación al documento del proyecto integrador, que ahorita se los voy a mostrar para finalmente pasar a la última parte, que es la sección de dudas. Entonces, esto, tal y como lo hemos estado haciendo en las sesiones anteriores, pues aquí les voy a compartir, aquí pueden observar el documento ya físico, que es de la actividad, donde únicamente lo único que tienen que hacer pues es dar clic, posicionarse en el recuadro y a partir de aquí escribir sus respuestas. Recordar que este es el de justificar, este botón que está aquí, no centrar. Algunos también se están equivocando, perdón, y están centrando en lugar de justificar. Y bueno, pues nada más, aquí está el punto 2. Aquí aparece lo de la comunicación con los agentes educativos, que son 3 puntos, 1, 2 y 3. Las reglas de comunicación virtual,
que es un solo punto, donde aquí nos posicionamos y hay que dar respuesta. Para la evaluación, que son 2 puntos, y para lo que viene siendo, digo 3, perdón, la evaluación, y finalmente la reflexión, que son 2 puntos. Entonces, este documento es el que tendrían que ustedes editar como tal, tomando en cuenta las consideraciones y las instrucciones que ya les expliqué, pues utilizando la presentación PowerPoint. Entonces, regresando a lo que viene siendo el orden del día, como pueden observar, pues ya nada más nos restaría identificar, de acuerdo al orden del día, la última parte, que es la sección de preguntas y respuestas o la atención a dudas. Entonces, ahora a partir de este momento, pues los escucho, o ya sea que me hagan una pregunta a través del chat, pero pues de preferencia si pueden por audio, pues sería mucho mejor y mucho más rápido. Entonces, no sé si tengan alguna duda. A ver, Lu Durán, levantaste la mano. Hola, Hola, buenas tardes. Bueno, sí, básicamente sí tenía muchas dudas en lo del foro, cómo iba a ser la participación. Entonces, nada más quiero aclarar la participación que tenemos que hacer, de preferencia, una por día, y todas las participaciones son referente a la pregunta formulada desde un principio, así yo entendí. Sí, ¿Está bien? sí, mira, así como tal y como lo comentas, de preferencia se solicita que ingresen en distintos días, no necesariamente tiene que ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿verdad? Pero que no caigamos a veces ustedes mismos se presionan o quieren acabar muy rápido todo y hacen las 5 aportaciones en un mismo día, entonces a eso no, eso sí les va a afectar. Entonces ahí dice claramente que hay que hacerlos en distintos días. La primera aportación es así, es exclusivamente, obviamente tomando en cuenta pues la pregunta como tal. Las otras 3 son tomando en cuenta ya participaciones que generaron tus compañeros, pero obviamente tus compañeros ya generaron aportaciones en relación a la pregunta detonadora, por lo tanto son las aportaciones van a ser siempre en torno, van a girar o se van a regresar básicamente a lo que viene siendo la pregunta detonadora. Y la quinta, en esa sí vas a tomar algunas de las participaciones que tú crees que fueron importantes para ti, de acuerdo a lo que cada uno de tus compañeros de manera individual hizo en esas aportaciones, y vas a generar una conclusión. Es decir, puedes decir, no, pues de acuerdo a ciertas participaciones de mis compañeros, pude identificar de qué manera puede ser un estudiante de manera exitosa, ya que debido a esto, etcétera. Ahorita bueno, es que yo les podría dar un ejemplo, pero no me gusta darles ejemplos porque, bueno, como queda grabado, pues simplemente ustedes ya nada más lo escuchan y lo vuelven a escribir tal cual, ya me ha pasado, entonces por eso es que no. Entonces, pero sí les trato de explicar que, pues, de esa manera. No sé si te quedó claro o si tienes Lo, alguna pregunta. lo que pasa que yo, por ejemplo, yo ya hice mi primera aportación. Bueno, no sé si esté bien, yo creé mi primera aportación, pero bueno, la hice a base de como que un pensamiento propio. Entonces no sé si, por ejemplo, tiene que ser así, o porque, por ejemplo, la hice, pero puse así de me parece que cualquier persona puede ser estudiante, no es necesario una edad o algo así, todo depende de la persona, el ánimo que tenga. Yo puse ese tipo de aportación. Entonces, por ejemplo, yo sí tengo mucha duda ahí si, por ejemplo, esa primera aportación como que está bien, o qué más puedo agregar o cómo puedo mejorarlo. Ok, mira, en base a eso, dame oportunidad de revisar el foro. Yo precisamente todavía por eso no he ingresado, porque primero quería mostrarles y decirles cómo tenían que participar y para no confundirlos. Entonces, ahora que ustedes ya saben y que ya van a tener en este caso, la sesión pues grabada, y que van a tener la forma de identificar cómo, ahora sí, ya a partir del día de hoy, en el transcurso del día de hoy y mañana, voy a comenzar a leer todas sus aportaciones y a retroalimentar las mismas. Es decir, en caso de que tuvieras mal tu aportación, yo te voy a decir, no, pues esta aportación es inadecuada debido a esto, pero te voy a decir,
vuelve a generar tu aportación tomando en cuenta esto. Es decir, si tú ya hiciste una aportación que está mal, no quiere decir Ajá. que ya no vas a tener oportunidad de volver a generar otra para que se consideren esas 5 aportaciones correctas. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, 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 sí. Ok. Bueno, Entonces, ¿eso va a pasar a partir de hoy para que yo esté al pendiente? sí, aparte en el transcurso de hoy y mañana, ahora sí ya vi que hace ratito había 32 aportaciones, alrededor de 32, pero ya en el transcurso de hoy y mañana ya me voy a poner a responderles. Les digo, yo no lo hice porque quería primero explicarles y para no confundirlos y para que no escribieran cosas, por ejemplo, si yo los retroalimentaba y no iban a entender pues tal vez la dinámica, pues por eso es que me espero hasta este día. Al cabo apenas estamos a martes, todavía hay tiempo suficiente y ya nada más es cuestión de que identifiquen las retroalimentaciones de cada uno de ustedes, bueno, que les haga de manera individual y en base a eso pues ya puedan ya sea modificar o bien nada más hacer las aportaciones que les hagan falta de acuerdo a los criterios que les acabo de comentar que se van a utilizar para evaluar. Bueno, sí, porque ahí la verdad sí, sí de plano estaba muy perdida, no sabía ni cuál era el foro donde tenía que participar y todo eso, ahí sí de plano sí, 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 me no imagino. entendí nada. Esto es nuevo para ustedes, o sea, apenas es la primera vez que les aparece, como están en el propedéutico, es nuevo y es la primera vez que les aparece un foro de integración. Ya cuando avancen al módulo 1, pues ya esos tipos de foros que son evaluables son mucho más comunes. Entonces, en esa parte ya poco a poco se van a ir familiarizando. Pero no Ok, te preocupes si está mal, o sea, vas a tener oportunidad de generar tus respuestas de manera adecuada, de acuerdo ahora sí a la dinámica y ya sabes cómo se debe participar. ok, sí, está bien. Muy bien. A ver, aquí Bueno, veo algunas otras manos. A ver, Claudia, me voy a ir en orden. Ahorita voy con Cristina. Claudia Ramírez, dime. ¿Tienes levantada la mano? Sí. Hola, buenas tardes, asesor. Buenas Pues, tardes, compañeros. Disculpe, para interactuar en el foro de integración, ¿es necesario redactarlo en PowerPoint? Algo así, bueno, escuché. no, lo que yo les recomendaba Ajá. que sus aportaciones las redacten en Word Ah, para que en Word, o sea, identifiquen si tienen errores ortográficos o no, ya que, por ejemplo, tenemos el corrector ortográfico de manera automática. A diferencia de si lo hacemos si nos ponemos a redactar de manera directa, que sí se puede en el foro, pues podemos cometer algún error ortográfico o gramatical. Generalmente se nos olvida acentuar palabras o ponemos algún error gramatical como decir ala en lugar de él o viceversa. Entonces, si nosotros redactamos nuestras aportaciones, luego las podemos copiar y luego pegar en el foro para que de esta manera ya nosotros sepamos que lo que estamos escribiendo está correcto. Es simplemente recomendación, pero acuérdense que si se califica, pues así tiene que ver también lo que es la ortografía y la gramática. ok. ¿Sí? Y otra pregunta. Dime. Y si uno se pasa el número de aportaciones en el foro, ¿qué pasa? Por ejemplo, ya No, ve que son 5, si nos pasamos a 6 o 7, ¿tiene algo que ver? ¿Nos afecta o no nos favorece? importa. No importa. Aquí se va a calificar en base, la rúbrica en esta ocasión, es decir, como mínimo 5. Ah, ok. Sí puede participar más, 6, 7, 8, de acuerdo a pues, el estado también de ánimo de cada uno, el tiempo que tenga cada uno de ustedes, porque habrá estudiantes que tendrán tiempo de ingresar más al foro, algunos de ustedes tal vez no, etcétera. Algunos de ustedes tal vez se apasionen con lo que dicen sus compañeros, etcétera. Aquí no importa si son 6, 7, 8, si son más de 5, tú no te preocupes, al final de cuentas, pues se va a calificar de acuerdo a si seguiste o no seguiste, en este caso la dinámica, y de acuerdo a si tu aportación está bien redactada o no. Con bien redactada o no, hago referencia al hecho de que, por ejemplo, que esté argumentada, que no pongas nada más, si estás respondiendo un comentario que alguien te escribió, que nada más no pongas, hola compañera, gracias, o saludos, sino que sí le respondas en base a lo que ella te respondió. ¿Sí me doy a Ok. entender?
Sí, está bien. También Sí. otro asunto. A ver. El módulo propedéutico tiene periodo de recuperación. Lo que pasa es que fui yo, una de las personas, ¿verdad?, que entregó mal la actividad, la integradora a las 6. Entonces Ajá. envié la del 5 al 6. Entonces Sí. era la que comentaba. Quisiera ver si sí tiene un periodo de recuperación el módulo para No, ponerlo pues más. ahorita, no, mira, en ese punto en específico no tiene periodo de recuperación. El módulo de los módulos de recuperación aparecen a partir del módulo 1, ya cuando está en el módulo 1. Pero en esta ocasión, en tu caso, te puedo otorgar una extensión de la actividad para que la entregues, pero Ok. tendría que ser, bueno, ahorita si quieres acabando la sesión, me comunico contigo a través de mensaje para explicarte por qué medio y tiene que ser lo más pronto posible, porque nosotros tenemos para extensiones a más tardar el día miércoles de esta semana. Entonces, sí necesito que pongas atención en esa parte y que agregues ahora sí adecuadamente la actividad, porque sí, ya te la había calificado de manera, pues tenías, no recuerdo si un 86 o algo así, y luego ya tuve que calificar con 0. Y como Sí, les dije, es por eso, porque se califica en base a lo que está en plataforma. Yo no te sí, puedo claro. dejar la calificación anterior, porque si a mí me hacen una revisión, me vas a decir, ¿por qué le estás poniendo un 8 si entregó algo totalmente distinto a lo que es? Sí me doy Sí, a entender, ¿verdad? sí, claro que sí. Pues de mi parte es todo, asesor. Le agradezco infinitamente el que aclare nuestras dudas porque pues sí somos nuevos en esto y la verdad sí nos llega a pasar esto, ¿no? Sí fue Sí, una sorpresa muy grande el tener primero una calificación y otra, pero ya viendo yo, checando, sí me percaté que estaba mal. Entonces, sí, pues le agradezco y nos ponemos en contacto más tarde. Bueno, sí, después. sí. Sí, Gracias. ahorita cuando termine, me comunico, te explico la situación. Nada más déjame anotar tu nombre. Sí es Claudia, ¿verdad, Ramírez? Claudia Ramírez. Ok, ahorita para checarlo. Y en cuanto acabe, me comunico contigo para decirte cuánto tiempo tienes para entregar tu actividad nuevamente. Ah, perfecto, Ok, perfecto. Yo, Muchísimas gracias, asesor. de nada, hasta luego, al contrario. Hasta luego. Hasta luego, bueno, compañeros. A hasta ver, luego. ¿alguien más? Buenas tardes. Yo tengo una duda. A ver, dime. Buenas tardes. Es Bueno, que, bueno, ahorita escuchando lo que dijo la compañera, bueno, yo también había leído que no había ese periodo en propedéutico. Ahorita escuchando lo que le dice a la compañera, yo quería ver si lo que pasa, bueno, yo no sé en mi caso qué pueda pasar. En mi caso, bueno, no conocía bien la plataforma, no sabía bien todavía y no entregué lo que fue en el módulo 1, no entregué las primeras 2 actividades y ya hasta la segunda actividad, hasta el segundo módulo me di cuenta. en la semana, Entonces, ¿qué será? La semana 1. ajá, pero como ya después, bueno, fui leyendo y todo eso, ya va uno leyendo, vi que no había para propedéutico ese Sí, tipo de extensiones, bueno, no lo pedí, pero ahorita que escuché a mi compañera, no sé qué pueda yo hacer. no, mira, es que en esta situación es diferente porque tu compañera, o en el caso de tu compañera, te comento que ella subió su actividad de manera pues adecuada, por decir así, la califiqué y tenía alrededor de 85, 86 puntos y Ok, luego ella la volvió a subir, pero porque bueno, de acuerdo a la retroalimentación, al momento de subir la actividad, se equivocó y subió la actividad 5 en lugar de la 6, por lo tanto de 86 le tuve que poner 0. En toda la rúbrica le tuve que poner no evaluable, no evaluable, no evaluable y no evaluable. Por lo tanto, en su caso, existe lo que viene siendo una extensión de tiempo, no es un periodo de recuperación, era lo que les comentaba que no se confundieran. Es lo mismo una extensión para la entrega de una actividad a un periodo de recuperación. Tenemos nosotros la oportunidad de darles extensión a ustedes pero bajo ciertas circunstancias. ¿Qué circunstancias? Que estén enfermos, que les haya pasado alguna situación particular a cada uno de ustedes, pero obviamente se tienen que comunicar conmigo, con el tutor, o que el tutor me lo haga saber, y en base a eso se otorga. Pero
haz de cuenta, como ahorita estamos en la semana 4, yo nada más puedo otorgar extensiones de la semana 3, es decir, de la actividad 5 y 6, y tengo hasta el día miércoles de esta semana. En tu caso, si me lo hubieras dicho, si me lo hubieras mencionado, en la semana 2 se hubiera podido hacer. Es decir, como dices que te faltó realizar en la semana 1 por cierta situación, si me lo hubieras mencionado en la semana 2, antes del día miércoles, te hubiera podido ayudar, pero para esta ocasión ya no puedo, por lo que te comento, porque tenemos hasta el día miércoles para nosotros otorgar una extensión de una calificación de una semana o de una actividad referente a la semana anterior. Es decir, para la semana 4 se otorgan extensiones de la semana 3, en la semana 3 de la semana 2, de la semana 2 de la semana 1. Entonces, por ese motivo ya no te puedo ayudar. Ok, está bien. Ok. Gracias. De nada, al contrario. A ver, Cristina, veo que tienes levantada también tu mano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ricardo, tengo mi duda es, en el foro donde estamos interactuando, ¿los compañeros se despiden o ponen su nombre completo, el nombre de grupo y nombre de equipo? ¿Es necesario poner toda esa información o solamente con el nombre de perfil? ¿Estás hablando en el foro de integración o en el foro? Sí, en el que estamos ahorita, en el que tenemos que interactuar. En el de integración. Mira, así es. Si recuerdas, las normas en etiqueta o educación virtual tienen como unas ciertas reglas o situaciones. No sé si te has identificado yo que cada que les mando a ustedes un mensaje, primeramente tiene un saludo. Después del saludo se genera lo que viene siendo el mensaje como tal. Se redacta tu mensaje, lo que vayas a hacer. Y finalmente, bueno, finalmente es una despedida donde les pongo generalmente saludos cordiales a todos, y después de ahí, si te fijas, agrego lo que viene siendo el nombre del asesor virtual, José Ricardo Vergara Torres, y el grupo. De igual manera, ustedes deben de hacer eso, al menos poner su nombre y el grupo al que pertenecen para identificarlos. O sea, es parte de la etiqueta, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. De nada, al contrario. A ver, de los que estamos conectados, veo que todavía habemos 12 estudiantes. No sé si alguno de ustedes, Eduardo, Liliana, Miriam, bueno, Alcatraz Mata dice, o bueno, de los que no han participado, como Lau, Salinitas, no sé si tengan alguna duda o comentario. Ya las otras tres, que es Cristina, Claudia y Lu, ya hicieron en este caso, sus preguntas, sus inquietudes. Entonces, díganme si, a ver, Rose Urrieta ha levantado la mano. No sé si... Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es ya sobre, ya que terminemos esta semana, sí. Hasta mero abajo de las actividades viene otras, no recuerdo el nombre, ¿esas las vamos a hacer igual o ya contacto sería ya por correo lo que nos van a mandar del resultado? ¿Pero a qué te refieres específicamente? ¿Al contenido? Ajá, se llama, bueno, de la semana, ve que abajo están lo último que se hace son las actividades. Después, hasta abajo de la plataforma vienen otras que son unas, no recuerdo el nombre, son como... El contenido extenso de las unidades. Ajá. ¿Será? Unidad 1, 2, 3 y 4. Exactamente, sí. Mira, no, esa parte es para que ustedes son recursos PDF donde ustedes los pueden descargar y hagan, básicamente el contenido extenso nos da información pues de lo mismo que ya ustedes han visto a lo largo de las 3 semanas o 4 semanas del módulo, pero viene de manera más extensa pues la información. Pero eso en sí, pues ya no es necesario, pues, que lo hagan como tal. Las actividades sí, o sea, lo que viene siendo la actividad integradora, el foro de integración, y no sé si te diste cuenta que hasta el final hay un recuadro verde que dice ejercicio de autoevaluación. De autoevaluación también es importante que lo generen y que lo hagan.
pero los otros son simplemente documentos PDF, bueno, que sí se recomienda pues que también le den una lectura para que tal vez en alguna de estas lectura que hagan, pues tal vez puedan entender algo que tal vez no les había quedado tan claro, pero para eso son los contenidos extensos, básicamente. No sé si tengas alguna otra duda o comentario. No, está bien claro. Muchas gracias. De nada, al contrario. A ver, aquí por el chat vi que, bueno, Liliana dice que ninguna duda, muchas gracias. Y Gloria Flores me dice, buenas tardes, asesor, una pregunta. Cuando nos haga la retroalimentación de nuestras aportaciones en el foro, ¿lo debemos editar, volver a escribir o qué debemos hacer? Bueno, mira, Gloria, en esta parte era lo que les comentaba, pues obviamente todavía no he visto sus aportaciones y todavía no les he retroalimentado porque, como les comenté, quería primero explicarles la dinámica y no confundirlos más, porque tal vez si retroalimentaba a alguno de ustedes, tal vez iban a confundir, iban a decir, ¿y esto qué es? O no iban a identificarlo. Entonces, por ese motivo me esperé. La retroalimentación puede ser simple y sencillamente en base a, por ejemplo, si tú pusiste o mencionaste cuáles son las características de lo que viene siendo un estudiante exitoso en línea, pues simplemente yo te puedo decir, hola estimada Gloria, respondes de manera adecuada las características que se requieren para que un estudiante tenga éxito en prepa en línea, por decir así. Y eso, pues ya, si tú ya viste que está bien la aportación, pues no hay necesidad de que como quien dice, que vuelvas a editar tu participación, pero por ejemplo, si tu participación al contrario está mal, yo te puedo decir, estimada Gloria, he identificado que tu respuesta no tiene que ver con lo que se está solicitando, por lo anterior reflexiona y vuelve a crear tu aportación. Entonces, ustedes ahí, en base a la lectura de lo que yo les escriba, pues se van a dar cuenta si están bien o no. Y obviamente, pues también no esperen que a cada una de las cada uno de los comentarios les haga una retroalimentación. O sea, obviamente a la que la mayoría de todos les voy a hacer la retroalimentación al primer comentario y luego ya me tengo que esperar, por ejemplo, a que hagan sus 3 o 4, 3 comentarios en relación a sus otras aportaciones para poder ahora sí decirles, no, en base a las aportaciones que hiciste a tus compañeros, pues observo lo siguiente, o hiciste bien esto o no hiciste bien esto. Y ya finalmente la conclusión, pues ya al final que esa se hace o la agrego el lunes de la siguiente semana para que todos la vean y la tengan. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda o si te quedó claro, bueno, en primera instancia, Gloria, a lo que hice referencia o si necesitas algo más. No, sí me quedó claro. Gracias, asesor. Sí, de nada, al contrario. A ver, aquí en el chat veo que dice otra duda, ¿la siguiente semana también harán sesión virtual? No, Cristina, ya la siguiente semana el módulo como tal termina ya el domingo. Para ustedes como estudiantes, el módulo termina el domingo a las 11:55. Sin embargo, sí hay que ingresar posterior a ello para que ustedes vean ya nada más en el portafolio de evidencias su calificación final. Ahí dentro de las recomendaciones generales les mencioné que hay que hacerlo a más tardar el miércoles a las 2 de la tarde. Pero, por ejemplo, si yo ya terminé de retroalimentar o de hacer todo el día martes o el día lunes por la tarde, por decir así, pues no sé a qué horas voy a terminar, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Tomando en cuenta eso, pues si yo ya acabé de retroalimentar y ya vieron, o por ejemplo, si tú ya viste que te retroalimenté y califiqué tu actividad del proyecto integrador y además ya califiqué tus aportaciones, es decir, ya cuentas con una calificación de tus aportaciones, pues ahora sí, ya puedes ingresar a tu portafolio de evidencias, ver tu calificación final y pues ya sería todo, ya no hay que ingresar posterior a ello porque ya no hay, como quien dice, ya se acabó el módulo, o sea, ya no hay nuevos temas ni nada que realizar. ¿Está claro? Cristina. Cristina, ¿sí te quedó claro? Sí, perdón, muchas gracias. Ok.
A ver, Eduardo veo que dice que ninguna duda y Alcatraz Mata ninguna duda. Ok. Lu Durán, ¿quieres volver a hablar? Te escucho. Sí, bueno, ahorita referente a lo que está comentando, ¿qué calificación es evaluable para que seamos estudiantes? ¿A qué te refieres con evaluable? Bueno, lo que ahorita nos estaba comentando de que checáramos la última calificación. A ¿Qué la, calificación es como que ya estamos, bueno, 60 puntos es evaluable, o sea, de 60 puntos la calificación está sobre 100. 60 puntos en cualquier módulo que tú estés de prepa en línea, o como llames el módulo que me digas, para aprobar el módulo necesitas por lo menos 60 puntos de 100. Si tienes 59, a pesar de que falte uno, pues no pasaste. De 59 para abajo, de 0 a 59, como quien dice, se reprueba, y de 60 a 100 estás aprobado. diríamos que 60 es el mínimo? Ajá, 60 es el mínimo. Sí, está bien, tenía esa duda, muchas gracias. De nada. Ok, a ver, veo que ya seguimos 12 todavía. Ya vi que la mayoría dice que ninguna duda. Bueno, aquí veo a alguien más que escribió. Luis García dice que tampoco. Cristina, que fue un gusto trabajar conmigo, excelente grupo. Bueno, también es un gusto para mí poder trabajar con ustedes. Espero que les hayan servido mis sesiones y que hayan aprendido y que pues, les haya podido resolver pues las dudas en tiempo y forma. No sé si Cristina levantaste otra vez la mano. Me equivoqué, perdón. Ok. No sé si hay alguien más que quiera hacer una aportación a través de audio o a través de chat, y si no, pues ya para poder dar por finalizada esta última sesión referente al módulo. Entonces nada más espero su confirmación, ya sea a través de audio o a través de chat. Nada más díganme sin dudas y ya para poder terminar, o si hay alguna otra duda, pues para aclararla en su momento. Lu Durán, no sé si ya quitaste la mano. Entonces parece ser alguien más. Lu. Yo sí tengo una duda. A ver, dime. Bueno, una pregunta. Me había mandado una tarea para poder modificarla. ¿Todavía la puedo modificar? Es la anterior. La actividad 6, no, ya no, era lo que les comentaba. Miren, nosotros hay que tomar en cuenta que ustedes ya a partir de cada módulo que ustedes ingresen, el módulo 1, 2, 3, 4, van a tener oportunidad de ustedes, por ejemplo, en base a la retroalimentación que les está haciendo su tutor, van a poder volver a hacer una segunda entrega o tercera entrega, no sé, dependiendo de acuerdo a las retroalimentaciones que te haga, pero siempre y cuando no pasen de las fechas pactadas por semana y a más tardar a las 11:55 p.m. Las extensiones de actividades son distintos. Las extensiones son casos específicos y generalmente se les otorga a las personas que tienen reprobadas la calificación, o bien a alguien que por alguna razón ya extra, que se haya enfermado o que le haya sucedido algo en específico, no haya podido hacerlo. Pero como les digo, tienen que solicitar para las actividades, perdón, que ya están aprobadas de 6, de 60 puntos a 100 puntos, y si no las modificaron ustedes en tiempo y forma, ya no hay forma de que vuelvan a subirla en otra semana ajena a la semana en la que estuvimos, o a la semana en la que se transcurrió pues la semana como tal. Por ejemplo, ahorita pues la semana ustedes van a tener única y exclusivamente del 8 de marzo al 14 de marzo. Entonces, a eso hace referencia. Sí está claro, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Ok. Los demás, díganme si hay alguna otra duda o si ya podemos dar por finalizado. Que Luis García, que ya no tiene ninguna duda, muchas gracias por todo su apoyo, saludos y que pase buena tarde. Ok, entonces, bueno, pues nada, de nada, al contrario, pues es un gusto poder apoyarlos. De todas formas, esta sesión va a quedar grabada y en cuanto
la descargue, porque primero la subo a una nube y posteriormente la paso al canal de YouTube. Entonces, en cuanto la tenga lista, se los proporciono tal y como lo he hecho a través de mensaje. Entonces, aquí van a tener toda la información en caso de que requiera alguien verificarla en su momento, lo van a poder hacer. Entonces, ya hay 11 personas, ya veo que Claudia dice que sin dudas, buena tarde, entonces ya podemos dar por finalizada la sesión. Entonces, me despido de ustedes, me dio mucho gusto poder trabajar con ustedes, espero que en módulos subsecuentes me los encuentre y es un placer. A ver, dime, Lu Durán. No, ya, yo creo que ya la checo con usted personal. Sí tengo muchas dudas todavía sobre los foros, porque ahorita, bueno, entrando otra vez, checo que hay 2 foros todavía. No sé, todavía me siento muy perdida ahí en lo de los foros, pero ya la checo personal con usted. Es que hay un foro que se llama Foro Aprendiendo y hay un foro que se llama Foro Integración. El Foro Aprendiendo, bueno, el objetivo de ese es que, bueno, generalmente hay una pregunta también detonadora que se utiliza para que ustedes como estudiantes interactúen entre ustedes tomando en cuenta eso. Y además se utiliza el Foro Aprendiendo para preguntar alguna situación en específico a tu asesor virtual, que en este caso soy yo, relacionada con las actividades integradoras de la semana. Pero ese foro no se califica, es decir, lo que tú escribes o lo que tú platicas con, ya sea si platicaste con algún estudiante o le respondiste a alguna duda del estudiante, eso no se califica. Este foro de integración, a diferencia del foro aprendiendo, es distinto. Este sí tiene una calificación. Para este se califica en base a una rúbrica, que las rúbricas son que hagas 5 aportaciones de manera clara y argumentada, en donde en primera instancia tienes que responder la pregunta detonadora, que qué se necesita para que sea un estudiante exitoso en este modelo educativo. Posterior a ello, tienes que leer algunas de sus participaciones de tus compañeros para ya sea que les respondas o les des algún consejo, algún comentario, y finalmente, en base a esas aportaciones que tú creíste más mejores dentro del foro, pues tú vas a crear una quinta conclusión, una quinta aportación con una conclusión de tus aportaciones, como quien dice, de manera general. Entonces, esa es la diferencia que existe entre una y otra. Ok, ¿sí? Entonces el de aprendiendo es el que nos califica. No, el otro, el de integración es el que el de integración, el que lleva por nombre, si te fijas, tiene nombres. Ese foro está en una sección de color rosita que dice actividades. Y luego dice actividad, mi prepia en línea está de color rosa, y esa es la actividad integradora. Y enseguida hay un recuadro naranja o amarillo que dice foro de integración. Y ese que tiene de nombre foro de integración es el que se califica. Arriba, en la parte de recursos, el otro nada más dice foro aprendiendo. Entonces, el foro de integración es el que se califica y el foro aprendiendo es el que no se califica. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, de todas formas, ya cuando empiece a calificar y a retroalimentar, ya te vas a ir dando cuenta si está bien o está mal. Tal vez ahorita tienes muchas dudas porque todavía no les he dicho nada, pero ya cuando empiecen a identificar, pues ya tal vez se sabrá, pues si está bien, o me falta hacer esto, o me falta hacer esta situación. ¿Sí? Sí, está bien. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, hasta luego. Entonces, ahora sí ya nos despedimos, que estén bien, hasta luego, saludos cordiales. De cualquier forma, quedo al pendiente de cualquier duda, comentario que tengan a través de mensaje de plataforma. Que estén bien, hasta luego, saludos cordiales.